buenas y bienvenidos a nuestro programa Viaje sin Retorno, un viaje por las vidas de los inmigrantes más representativos de aquí, que han llegado a Steiermark en los últimos 30, 40 años. Con nosotros hoy está Juan Carlos Songurlian, de origen armenio, nos lo va a contar todo de todas formas, uruguayo también, que lleva aquí ya muchos años, aquí en Graz con nosotros. Juan Carlos, muchas gracias por venir, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, como dicen en alemán, ich danke, por la invitación. Gracias, Alberto. Gracias a ti por estar con nosotros, por compartir tus vivencias, tu tiempo y tengo unas cuantas preguntas. Juan Carlos, ¿cuántos años llevas ya aquí? Uy, siglos, vine antes de Cristo. Bueno, exactamente no puedo decirte porque yo vine primero como turista a chusmear, a ver qué pasaba por acá, a mosquear, como se dicen. Vine 3 veces y la última vez me quedé. Decidí quedarme, digamos. Te viniste de vacaciones, ¿no? Vine, bueno, aventuras, ¿no? De vacaciones, una vez, después me fui, después volví, después me fui, después volví. Y la tercera vez dije, bueno, me voy a quedar un tiempito. Y al final me fui quedando de a poco. Bueno, en realidad podemos decir, en el 90 vine por primera vez, después en el 91, y después en el 92, fines del 92, podemos decir que me instalé. O sea que ya llevas unos cuantos años. ¿Y qué recuerdas? ¿Recuerdas cuando la primera vez que llegaste, aunque fuese de vacaciones, recuerdas en qué estación del año fue? ¿Recuerdas qué Graz te encontraste cuando llegaste aquí? Bueno, vine en verano, naturalmente. Era julio, al principio de julio, del 90 creo, sí. ¿Y cuál fue esa primera impresión que te dio Graz cuando llegaste? Bueno, a Austria, ¿no? La primera impresión fue Austria. Bueno, te tengo que contar cómo vine, es una historia grandísima, tengo que escribir... Tus memorias. Tengo que escribir 20 libros, 20 tomos, cada uno de 10.000 páginas, porque cada día de mi vida es una historia. Lo primero, bueno, llegué en tren a Austria, después te cuento de dónde, mejor no. La primera impresión fue, bueno, los paisajes. Pues llegué a Viena, pero no bajé en Viena, ya me tomé el segundo tren a Graz. Claro, cuando iba viajando de Viena a Graz, lo primero que vi eran las montañas y los árboles verdes y todo como en las películas que mostraban en Uruguay. Como los cuadros que hay en Uruguay, hay casas con cuadros, con montañas y bueno. Y cuando llegué a Graz, lo primero que me impresionó de todo, la limpieza de las calles. Lo primero, yo decía, no puede ser tan limpio, que ¿quién barre todos los días? ¿No? ¿Quién pasa la aspiradora por las calles? Porque no hay ni un papel, ni un cigarrillo, ni una cáscara de banana, como en Sudamérica, ¿no? Sí. Eso fue lo primero que me impresionó. El primer shock, ¿no? El primer shock, no podía ser. ¿Y quieres hacer un poco del resumen de por qué o de cómo llegaste aquí a Graz? Bueno, un resumen muy cortito. Demora 2-3 horas, pero... Bueno, tú hables. Bueno, yo estando en Montevideo, vi una vez una promoción de una beca, un stipendio, como se dice en alemán, para estudiar en la Unión Soviética. Oh, Unión Soviética, que no existe. Esa está en la historia, ¿verdad? Y yo en aquella época, en el 87, 88, 89, no me acuerdo, estaba muy confuso qué iba a hacer, ¿no? Yo generalmente era técnico, estudiaba física y matemática en la universidad. Y ya, así como... Pero también tocaba mucho. Entonces, claro, tenía 18, 19 años, 20 años y yo estaba tocando de noche en Uruguay, ¿sabes cómo es? Las noches no son como acá que terminan a las 12 de la noche. En Uruguay empieza a las 12 de la noche. Y a las 8 de la mañana tenía que estar en la Facultad de Ingeniería. Y yo llegaba a las 7:30. Bueno, ese es cortino, entonces te lo hago cortito. Resulta que me anoté para una beca que daban en la Unión Soviética con la esperanza de ir a Armenia.
porque Armenia era una república socialista soviética en aquella época. Pero era un riesgo, ¿no? Porque en la Unión Soviética te mandaban a Moscú y ellos decidían a dónde te mandaban. Te podían mandar a Siberia a estudiar, sí, a una universidad, o a Leningrado, en aquella época, ahora San Petersburgo. Me podían haber mandado a Uzbekistán, o a Georgia, o a todos esos países que hay todavía, bueno, que ahora son independientes. Bueno, la beca era, no sé para cuántas personas, resulta, te la hago cortita, que me aceptaron y gané la beca. Ajá. Eran de 600 personas, ganaban 10 o 20, no sé, no me acuerdo bien. Yo con la esperanza de que en Moscú, con algunos contactos y alguna mafia, me mandaran a Armenia, a Ereván. Ereván, claro, porque otra vez cortito, mis bisabuelos eran armenios. Pero no armenios de Armenia, ahí lo digo, bueno. Armenios de un imperio otomano que ya no existía. Lo digo así porque hay una gran diferencia. Los armenios están esparcidos por todo el mundo y cada armenio de cada país son diferentes. No hay hay una nación, pero muchas mentalidades, digamos. O mis armenios eran mis bisabuelos eran del Imperio Otomano, que tenían toda esa cultura del Imperio Otomano, ¿no? Bueno, eran armenios cristianos, con su idioma propio, su religión, su cultura, y vivieron más de 1000 años en el Imperio Otomano, así como los griegos, así como los judíos, como los alevitas, como los kurdos, bueno. Por eso el Imperio Otomano siempre aceptó todas esas, hasta el año 1920, durante esos 1000 años aceptó esas culturas, vivieron conjuntamente, cada uno tenía sus cosas, eran amiguísimos, hasta que, bueno, pasó esto en 1920 y mis bisabuelos tuvieron que huir, eran Flüchtlinge. ¿Cómo se dice Flüchtling en español? ¿Cómo se dice Flüchtlinge? Ligia, ayúdanos. Refugiados. Refugiados, claro, refugiados. Imagínate que en 1915 ya se hablaba de refugiados, políticos, no refugiados por hambre, bueno, políticos, porque se tenían que ir del Imperio Otomano y se fueron. ¿Y a dónde? Ni sabían. Ya, súbanse a este barco. ¿Y a dónde van? Ya van a un país libre. Y algún día van a volver. Guardan todas sus reliquias y no sé qué. Bueno, terminaron en Uruguay. ¿Qué es esto? El primer país del mundo que acepta refugiados políticos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sabía. Primero, porque claro, no sabían a dónde ir. Vamos, ¿qué país? ¿Qué país? Ya, no sé, nadie te deja, pero Uruguay dejan entrar a todos. Vamos, llegaron gallegos. Gallegos, digo yo. Bueno, españoles. Para nosotros son todos gallegos. Bueno, llegaron de todos lados. Y él fue el primer país que tenía las fronteras abiertas a aceptar a gente que necesitaba. Bueno, y ahí se instaló. Entonces recibí la beca para ir a la Unión Soviética. Pero yo ya tenía amigos que habían ido a Armenia a estudiar filología, Armenia, historia de Armenia, porque Armenia es un país que tiene más de 5000 años, y bla, bla, bla. No, pues yo me crié en Uruguay, mis padres son uruguayos. Nacieron en Uruguay, pero con descendencia armenia. Mis abuelos llegaron con chiquitos a Uruguay. O sea, son 3 generaciones, digamos, que nacieron en Uruguay. Tengo la sangre armenia por parte de los padres, de mi madre y mi padre. Pero claro, me crié, mis amigos son todos uruguayos, con descendencia italiana, española, bueno, sabes cómo es, en Sudamérica. Bueno, resulta que llegué a Moscú. Y ahí con contactos, amigos uruguayos, argentinos que estaban estudiando por ahí, habla con este, manda una carta a este, no sé qué, el martes no vayas ahí porque él te va a mandar a tal lado. Bueno, no sé cómo hice, mafia, llegué a Ereván, donde yo quería. La beca era para estudiar matemática y física, pero llegué en un momento donde el señor Gorbachev deshizo la Unión Soviética y yo estaba en el medio. La perestroika, ¿la conocen? Sí. Bueno, y ahí llegué. Entonces mis amigos que estaban ahí, ¡ah, qué bien que viniste! Nosotros hace 5 años que estamos y estamos por terminar la carrera. ¿Y vos vas a empezar?
¿qué vas a empezar? Si acá está todo destrozado, acá no hay nada. Bueno, cortita, no había calefacción, no ibas a la universidad, no había profesores, no sé qué. Bueno, pero para mí era una aventura. Yo estaba en una película que se filmó hace 400 años. Entonces, claro que había guerra contra Azerbaiyán, que es un país que está al lado, que vivieron también miles de años juntos y no pasó nada, y de un día para el otro, todo a la vez. Entonces me dije, no, acá no te puedes quedar. ¿Cómo te veniste a Uruguay, que todo el día playa, todo el día Coca-Cola y pizza, y acá no hay nada? Bueno, la cosa fue así que, y bueno, ¿y qué hago? Me tengo que ir ya. Tengo que aprender ruso aparte, ni siquiera armenio, porque las universidades eran en ruso, porque ellos vivieron 80 años bajo el dominio ruso, digamos, de la Unión Soviética. Ruso es Rusia, pero la Unión Soviética eran muchos países, ¿no? No había universidades en armenio o algo así. La gente en las casas hablaba armenio, pero las cosas importantes eran, los libros eran rusos. El armenio tiene su idioma propio y sus letras propias. Bueno, la cosa fue así. Uno de mis amigos que era músico, que ya hace años que estaba ahí, ya estaba por terminar, lo que puedes hacer es, como sos músico, te anotas en la Universidad de Música, das un examen de ingreso y estás como ¿cómo se dice en español? Un alumno extraordinario. Sin que no te tenés que quedar 6 años, que te puedes ir cuando quieras y recibís un diploma. Y lo otro, no sé, que Dios quiera, si no te vas a Uruguay y seguís estudiando en Uruguay. Bueno, y así fue. Y fuiste. Todo esto en los años 90. Bueno, eso yo 88, 89. Bueno, entonces empecé, claro, cortita, di un examen de ingreso de música. Sí. Pedí prestado una guitarra, porque guitarra tenía. Toqué Bach y no sé qué. Y el director dice, está bien, pero ya que viniste tan lejos no te voy a echar, dice. Claro, son 22.000 kilómetros. Bueno, la cosa es que me aceptaron. Yo tenía dos carnet de estudiantes, carnet se dice, Ausweis. Sí. Uno de música y otro de Politécnico se llamaba ahí, de ingeniería. Entonces, claro, con la música podía hacer lo que quiera, iba a clase, tocaba, estudiaba. Bueno, y pasaron 20.000 cosas. 20.000. No se podía hacer muchas cosas. La historia es muy larga. La cosa fue así que conocí a una austríaca. Ajá, el amor. No, bueno, no tanto amor. Conocí a una austríaca. Va, dejémoslo así, ¿vale? Conocí a una austríaca de aquí, de un pueblito cerca de Graz, que no importa. Y que ella estudiaba armenología, filología armenia, historia del armenio antiguo, historia del armenio actual. Ahora es muy famosa, escribe profesora en Salzburgo, diploma, 3, no sé cuántos diplomas tiene, y escribe libros y eso, bueno. Y me dijo, en verano no podemos ir a Austria a visitar a mis padres. Sí, ¿por qué no? Bueno, en realidad era la amiga de un amigo mío. Y mi amigo me dijo, vení, vamos con mi amiga, no sé qué, bla, 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 a Austria. ¿Y cómo vamos a Austria? No sé qué. Sí, nos tomamos un avión a Moscú y en Moscú nos tomamos un tren a Austria. ¿Y se puede? Sí, vos sos uruguayo, tenés tu pasaporte uruguayo, tenés una visa de estudiante austríaca, soviética, no armenia. Armenia ni existía, era soviética. Entonces, pues puedes hacer lo que quieras. Como uruguayo es un país libre, te puedes entrar en todas las partes del mundo. Como soviético, porque la visa tenía residencia soviética, ¿no? Puedes entrar a la Unión Soviética cuando quieras, salir. Bueno, pues así, cortita, llegué a Graz. En tren, de Moscú, pasando por no sé dónde, ando a saber por dónde pasé.
por Checoslovaquia. Bueno, si Checoslovaquia me pidieron Checoslovaquia. Sí. Me pidieron visas, pasé por toda Checoslovaquia, llegué a Viena. ¿Sí? Me bajé en Viena, bueno, ¿dónde estoy? Y me subí a otro tren y llegué a Graz. Así llegué a Graz. Y esa fue la primera vez, ¿no? La primera vez. Entonces estaba en Graz, bueno, todo el asunto, wow, qué lindos árboles, qué lindas montañas. Y bueno, y paseamos por Graz, y, wow, yo que veía en la Herrengasse, músicos tocando. ¿Y esto qué hacen acá? Son músicos callejeros. Claro, en Uruguay músicos callejeros ni existen. Bueno, existen, pero claro, la gente dice, cortito, mejor no comento. Y mis amigos, claro, conocían algunos latinos por ahí, y en aquella época habían shillings. Y yo miraba a algunos que tocaban bien, ¿no? Pero estaban ahí, no era nada besonders, nada. Y ganaban plata, y 10 shillings, y pasaba uno 10 shillings, y otro 20 shillings, y otro 50 shillings. Y hablé con uno ahí, en inglés, no sé de dónde era, y se llevaba por día más de 1000 shillings, tocando 3-4 horas en la Herrengasse. Era otra época. Creo que ahora si vas a tocar la Herrengasse, te volvés con un pan duro. Bueno, y así fue, yo me vengo a la Herrengasse, toco 2-3 horas, me iba a quedar todo el verano, y bueno, y así fue. Terminó el verano y me volví a Armenia, con 25.000 shillings, que son como 2.000 euros de ahora. Pero en la época, claro, era muchísimo, ¿no? En la época sobre todo en el muchísimo. cambio para Armenia, ¿no? Y aparte de tocar en la calle. Bueno, también tocando en la calle fue una experiencia increíble. A mis mejores amigos que hoy tengo los conocí en aquella época. ¿Sí? Incluso gente que pasaba que eran dueños de restaurantes o de locales o de boliches, como decimos en Montevideo, que me contrataban para tocar. Y ya era otro dinero. Yeah. No eran 10 chiles, eran 800 para tocar 2-3 horas en un local, ¿no? Esto que te quería preguntar, ¿no? Sobre las personas que conociste, las primeras personas que conociste, y si mantienes todavía alguna relación con los primeros austriacos o los primeros latinoamericanos que te encontraste en tu llegada allí. ¿Mantienes todavía? Sí, claro, por eso te lo dije anteriormente, son mis mejores amigos hoy en día todavía. Sí. Claro, porque yo era joven, tenía más tiempo de hacerme amigos. Y andaba por ahí, vamos a tomar una cerveza aquí, vamos a tomar una cerveza acá, bla, 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 vamos a acampar, vamos aquí. Ahora yo no salgo por ahí a tocar. O sea, no salgo por ahí a tomar, digo, wow. Salgo porque toco. Pero si no tocara en locales, me quedo en casa. Tengo 4 hijos, ¿sabes? Sí. Y una esposa. Y bueno, y 20.000 guitarras, música, y tengo un jardín. Que voy a estar por ahí tomando. Es la gloria, ¿no? Claro. Antes tenés 20 años, 25 años, salís, haces tus ¿cómo se dice? Tus aventuras por ahí con amigos, con amigas, con amigos latinos, amigos austríacos, y pasás momentos con gente que después son tus amigos, que son tus amigos. Sí. Ahora amigos nuevos, bueno, es como los amigos de la niñez. Son tus amigos. ¿Por qué? Porque son de la niñez. En aquella época no pensabas en, por ejemplo, ahora estoy hablando contigo y estoy pensando, tengo que ir al banco después. Al mismo tiempo. Sí. En aquella época tenías la mente libre. Bueno. Es verdad, te lo compro. Sí. Te lo compro porque en fin me pasa algo parecido. Sí, sí. Yo estoy hablando contigo y al mismo tiempo estoy pensando, ¿qué hacen mis hijos en casa? Después de acá voy al banco. El auto lo parqué en la Gracistrasse, capaz que al mismo tiempo te reís, está toda en la cabeza. Está toda en la cabeza. Y tengo que llamar a este tipo porque si no, el jueves no toco. O tengo que llamar al otro porque me pidió el currículum y no se lo mandé. Oye, Juan Carlos, cuando te estableciste aquí ya definitivamente, ¿sabías a lo que venías? Pues es decir, ¿tenías un plan? No. Bueno, resulta que nunca tuve un plan. En mi vida nunca tuve un plan, te lo digo a ti. Nunca tuve un plan. Se fueron dando las cosas. Y al tiempo que iban pasando, me daba cuenta de lo que funcionaba y lo que no funcionaba.
Lo que no funcionaba lo iba dejando de a poco, diplomáticamente, o lo iba dejando cuando no lo necesitaba. Porque a veces, por ejemplo, trabajaba en algún lado que ganaba un poco de plata, que no me gustaba, pero al mismo tiempo hacía otras cosas. Y cuando no tenía más tiempo para esto, lo dejaba. No quería dejarlo así porque estaba cansado, porque no me gustaba, porque acá el dinero lo necesitas. Las Rechnungen vienen, trosten, como se dice. De todas formas, ¿no? Las cuentas vienen, a pesar de, si no te gusta el trabajo, igual tienes que pagar cuentas. La cosa es que me fui, porque claro, tenía visa por 3 meses, ¿no? Y me llevé todo ese dinero, aparte que gasté aquí, viví, bueno, conocí un brasilero que me dejó su pieza en el Afro-Asiatic Institute, no sé si lo conoces. Sí, que él estudiaba cello, y él se fue a Brasil por 3 meses y me dijo, podés vivir aquí y pagás tú la residencia. Que después, a los 2 años, me dieron también una beca para vivir ahí, otra historia. Bueno, me fui a Armenia, de vuelta en tren, a Moscú, y de Moscú volé a Armenia. Y dije, qué increíble, Austria, no puede ser. Bueno, me quedo un tiempito más en Armenia y me voy a Uruguay porque estoy cansado. Quiero terminar porque mi padre decía, ¿cuándo vas a terminar la carrera de ingeniero mecánico? Y yo, sí, papá, voy a hacer un estudio acá, igual cuando vaya a Montevideo doy los exámenes. Ya había dado un montón de exámenes, igual ya estaba en tercero casi de facultad, 3 años. Y sí, papi, sí, mamá, mi mamá me llamaba, ¿cuándo venís? Que no sé qué, mandame fotos. Entonces pero yo tenía la verdad esa mentalidad de dar una vuelta, aventura y volver a Montevideo. Porque después que conoces todo no querés conocer más. Que lo único que querés es ir a tu sillón y mirar tele en tu casa y jugar en la calle, en tu barrio de Montevideo. Pero las cosas se fueron dando, todos los días aparecían cosas nuevas. Cuando toqué en la calle aparecían gente que me decía, ¿podés venir a tocar a mis cumpleaños? Somos 20 personas y te pagamos 1.500 chilling. Cling, 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 ¿entendés? Claro, es un dineral para un joven. Cuando tenés 20 años o 25, si te ofrecen dinero, dices, Y la fuerza que tenía el shilling también en su momento, ¿no? Bueno, era otra época también de Austria, ¿no? Sí. Era otra época de Austria que cualquier cosita que hacías ganabas un dineral, digamos. Bueno, yo conocí a chicas que trabajaban limpiando, que estaban honradas de que eran limpiadoras. Y en Sudamérica, ¿sabes cómo? Una limpiadora no vale nada. Bueno, me fui a Armenia, después dije, bueno, voy a terminar con todo, me voy a Uruguay para siempre, Y después, claro, dije, si me voy a Austria porque ahora tengo un montón de contactos, tengo donde dormir, tengo esto, tengo lo otro, trabajo 2 o 3 meses más de turista y me llevo otros 2.000 euros, digamos, en aquella época Chile, que eran 25.000 chiles, no sé cuánto. Sí, lo hago. Y después me voy a Uruguay a seguir estudiando ingeniería, como antes. Bueno, cortita, volví por otros medios, no sé si volé o volví en tren también. Era regalado para mí viajar en tren de Moscú a Viena. Regalado te quiero decir es como tomar un Straßenbahn de Giacometti Plaza. Wow. Sí, bueno, es una historia larguísima porque por eso te digo que nos ramificamos. El rublo que había en la Unión Soviética, cambiabas el rublo con dólares en el mercado negro y no te salía nada. Podían comer 10 personas y pagabas tú y eran 2 euros, las 10 personas. Bueno, la cosa es que volví, ya tenía contactos, conocidos, Instituto Latinoamericano, por ejemplo, Sí, en también aquella época. Sí, pero llegaste y... La segunda vuelta. Sí. ¿Y ya te quedaste? ¿Es lo definitiva? No. No. Sí, nunca quise quedarme. Se fueron casualidades. Aventuras, así aventuras como... Aventuras. Y llegué y, bueno, ya tenía, no tocaba en la calle, ya tenía contratos en locales, en muchos restaurantes y bares, ¿no?
y fiestas privadas. Y claro, bueno, ahorré dinero de vuelta y que sí, que no, me fui de vuelta a Armenia, pero ahí sí fui a buscar mis cosas en realidad. Tuve que volver porque tenía un montón de cosas, tenía visa soviética todavía, que podía entrar y salir cuando quería. Y bueno, fui a Armenia, agarré todas mis cosas y me volví a Graz, pero con la idea de irme de Graz a Uruguay. Sí. Bueno, estoy a la... Y no fue así, no Y no fue así, no fue así. Volví a Uruguay sí, pero a visitar. Y cada vez que, claro, cada vez que en aquella época un latino era algo exótico. Uy, sos uruguayo, toca bossa nova, yo tocaba bossa nova. En los bares yo tocaba mucha bossa nova. Bueno, en Uruguay estudié mucho bossa nova. En Uruguay hay mucha bossa nova brasilera. Uruguay tiene frontera con Brasil y la música brasilera influye mucho en la música uruguaya. Y yo en Uruguay estaba en una escena musical que era brasilero jazz, ¿no? Bossa novas, zambitas, latin jazz. Y eso aquí mataba. ¡Wow! Toca bossa nova, toca Gilberto Gil, Jorge Gilberto. Y tocaba en muchos locales, solo, a veces acompañado con alguien. Y tenía cosas fijas. Después, esa vez, que era la última vez que teóricamente me iba a quedar, aparece un amigo, me dice, era un profesor de guitarra, me dice, me dieron un trabajo buenísimo en una escuela, no sé, en Viena, no sé qué, y necesito un profesor de guitarra que vaya a este pueblito a dar clases. Te caían del cielo las ofertas. Yo me iba a quedar un poco acá, pero si empiezo ahí, bueno, empezá porque tiene que ser urgente, y después si dejás, buscate a alguien, o dejarlo. Bueno, y ya tenía un trabajo fijo, imagínate. ¿Y cómo fue? Hay dos preguntas que te quiero hacer. Una, tema del alemán. ¿Cómo fueron los inicios con el alemán? Bueno, el alemán nada. Inglés, español y francés. Porque yo sé francés, digamos así, porque de chico, bueno, es otra historia, estaba en una escuela francesa internado. Y aprendiste ahí en el... Sí, era una escuela francesa del Lycée Français de Montevideo. Y fue la primera vez que me sirvió para algo francés, imagínate, porque en Uruguay, en la escuela eran todos franceses, la profesora francesa, el director francés, mis compañeros eran todos nietos de franceses o hijos de franceses, y yo hablando francés con ellos, bueno, con ellos no, en la escuela, pues si no, entonces nos hablaban francés en Montevideo. Franchute le decía. Sí. Bueno, francés, español, inglés, mi inglés medio raro. ¿Y te costó aprender alemán? Porque yo sé que hablas ahora alemán. Bueno, la cosa es así. Después, ¿cómo me quedo en Austria? Cuando decidí quedarme un poco más de esos 3 meses, pues nunca decidí quedarme en definitivo, siempre quise quedarme unos meses más. Después de los 3 meses tenía que inventar algo para quedarme, porque era turista. Claro. ¿Cómo me quedo? ¡Socorro! Entonces, claro, como yo tocaba en la calle y tocaba en locales, conocía muchos músicos, latinos y no latinos. Bueno, más no latinos, porque músicos latinos no había muchos en aquella época. Bueno, había algunos, pero músicos en general había muchísimos. Sí. Aquí hay una escuela de jazz que en aquella época era Musikhochschule, no era universidad. Escuela Superior de Jazz. Entonces uno de esos músicos, un músico croata, me dice, vos tocas increíble, dice, ¿por qué no das un examen de ingreso en la escuela de música? Solo para que tengas una visa, como estudiante, ¿entendés? Podría ser. Bueno, entonces fui. Otra historia larguísima. Que el examen de ingreso era en febrero recién, y era octubre y ya se me terminaba la visa, en septiembre, perdón. Y entonces fui a hablar, bueno, resulta que el director de la Escuela Superior de Música en aquella época era Karl-Heinz Micklin, bueno, la primera persona que nombro, porque hasta ahora no nombré personas. Puedes nombrar lo que quieras. Que lamentablemente falleció el año pasado, que era el director.
y yo hablaba mi inglés medio raro, no sé qué. Fui a hablar con el director, él me dice, vos sos uruguayo, me dice en español. Pues, y tomándome el pelo, como uruguayo. Sí, ¿usted habla español? Claro, sí, viví en Buenos Aires. Dice, entonces ya fue, esa me lo mandó Dios. Claro, pues iba dando cosas que me facilitaban todo, porque imagínate que hoy en día viene un afgano, ¿qué hace acá, pobre? Sí. No puede hacer nada. Viene un latino que tampoco viene con algún... a veces hay algunos latinos que venían ya con todo fijo, que habían dado el examen de ingreso en Guatemala, y porque hay una escuela austríaca en Guatemala, y ya estaba todo fijo, venían con visa, con apartamento, llegaban y ya empezaban a estudiar. Y hay muchos latinos, digamos, de todo el mundo que vienen sin nada, sin papeles, sin nada. ¿Qué hago ahora? Bueno, la cosa me dice, mira, ahora examen de ingreso no hay, pero podemos hacerte un examen de ingreso extraordinario, solo para ti, porque si no te tenés que ir y volver. ¿Y a dónde me voy? No vuelvo más. Bueno, y se dio así. Qué suerte, una suerte, ¿no? Suerte también, no sé si toqué bien, si toqué mal, una cosa que era estudiante de música. Tenía un carnet de música, y con ese carnet... ¿Tienes todos los carnets de la Unión Soviética, todos los tienes guardados? Todo. Mi esposa me tiene que tirar todo a la basura. Me quería tirar, digo, no, esto guardame todo, que acá tengo carnet de estudiante de Uruguay, carnet de todo lo que quieras. Y entonces ahí tenía también. ¿Y cómo fue el alemán? Claro, ahí fue. Ahí es lo que vamos. Hay otra cosita, porque antes de llegar al alemán, por eso vino esa historia. Sí. Porque ¿cómo empecé a estudiar alemán? Al mismo tiempo, si yo no salvaba ese examen de ingreso, digo, ¿qué hago? ¿Me tengo que ir o no? Resulta que tenía mis papeles de la Unión Soviética y tenía mis papeles de Uruguay, de la Universidad de Matemáticas de Ingeniería de Uruguay. Con todos esos papeles que estaban en español, ni siquiera en alemán, fui a la Universidad Técnica, la TU de Graz. Sí. Y hablan, bueno, yo no aflojaba nunca, seguía y hablé con profesores en la universidad, en la TU, digo, y miraban, claro, lo que pasa es que si vos ves todos los exámenes de matemática y eso, por más que estén en otro idioma, uno mira y entiende. Sí. ¿Entendés? Matemáticas son fórmulas y no sé qué. Resulta que me ingresé en la Universidad Técnica también, como estudiante, que no fui nunca, ni una clase en mi vida. Gracias, en la TU, era estudiante de la TU también. Sí. En la escuela de música iba, ¿no? Porque aparte me interesaba, quería igual. En la TU era estudiante de la TU, no vi ni una clase en mi vida, te juro. Y ya tenía, ahí también tenía carnet de estudiante de la TU, imagínate. Coleccionando carnet. Claro, sí. Son posibilidades para tener una visa, ¿no? No, por supuesto. Quería tener una visa. No es como hoy, bueno, hoy es muy difícil todo, pero igual, si uno quiere entrar a un país, entra. Sí. Mira, los africanos que vienen de Europa con una balsa. No, está claro. Y entran. Pero tenías que buscar la vida. Tenía que buscar la vida. Bueno, la cosa que, bueno, ahí tenía. Y lo del alemán no me ahora viene lo del alemán. Bueno, las clases, teóricamente yo quería estudiar, ¿no? Claro, con el asunto de la TU y de la Universidad, de la Escuela Superior de Música, me anoté para la Karl Franz todavía. Ahí otro carnet, no era un carnet, en realidad al final uno me llama una vez de una secretaria y me dice, Gerson Burlian, usted tiene 3, ¿cómo se dice? ¿El carnet número? ¿El número? El número de identidad, ¿no? El número de estudiante, ¿no? El número de estudiante, sí. Usted tiene 3 números de estudiantes diferentes. Por más que estudien en 3 universidades, la gente
generalmente se tiene un número de estudiantes, ¿sí? Aunque estudies en 10 universidades. Y yo me había anotado en la Karl Franz para estudiar alemán. Porque si vos tenés matura de un país, de cualquier país, pues, bueno. Y ahí fue eso, me anoté en la Karl Franz y tuve Intensiv Deutschkurs, que eran como 6 horas por día, y así todo el día, porque al otro día el profesor, te preguntaba las cosas que te había dado ayer, y ayer te había dado 6 horas. Así que después de 6 horas de clase, tenía que ir a casa a estudiar, porque al otro día el profesor... Bueno, la cosa es que era un año intensivo de alemán, así aprendí alemán. Ajá. Y claro, y tuve amigos austríacos, muchos amigos austríacos. Yo no me juntaba mucho con latinos porque los latinos no hacen nada acá, y digo, son amiguísimos para hablar, para charlar, para hablar, pero me sacan la energía, porque no hacen nada, muchos no hacían nada. O sea, había muchos, naturalmente, estudiantes, profesores, pero había muchos también que no hacían nada y estaban en la misma buscando cosas. Bueno, en aquella época me hice muy amigo de muchos estudiantes latinos, estudiantes que hoy son ingenieros, profesores, arquitectos, médicos. Y así fue que estudié alemán. Ese fue el... bueno, después tuve unas noviecitas, profesoras de alemán. Que siempre ayuda, ¿no? Claro, claro. Es el mejor curso, que el curso de Karl Franz Universität y no sé qué. Y siempre intenté de conectarme con austríacos, ¿no? Sí. Porque si vivís en Austria, o si vivís en Polonia, tenés que andarme con polacos. Está claro, ¿no? Bueno. Está claro. Oye, y tu relación, pero yo sé que tú fuiste muy activo siempre en el Instituto Latinoamericano, claro. ¿No? ¿Cuál es tu recuerdo del instituto en su momento, en su día? En esa época estaba, bueno, naturalmente también como otro recurso para quedarme, vine al Instituto Latinoamericano y conocí a muchos latinoamericanos que estaban aquí trabajando. Por ejemplo, la Anaís Soto, ¿tú la conociste? Sí. Después, bueno, Víctor García, muchísimos. Alguno de ellos se va a sentar aquí en nuestro viaje sin retorno, sí, la historia de inmigrantes que estamos haciendo, este programa, porque nos gustaría contar la historia de mucha gente que lleva aquí muchísimos años, ¿no? Incluso el Instituto Latinoamericano me ayudó muchísimo en aquella época, con el asunto de las visas y eso. Me acuerdo que los latinos traíamos los pasaportes acá y después nos daban los pasaportes con las visas. Wow. Ellos hacían todo. Era otra época, hoy en día no creo que sea así. No tenemos eso. Incluso del gobierno de Austria había más subvenciones, muchas más subvenciones. Bueno, y el Instituto Latino era muy activo en aquella época, claro, por las subvenciones que daba el gobierno, ¿no? Y habían festivales de música latina, incluso en la otra, estaba en la Heinrichstraße, había una mesa de billar, había una mesa de ping-pong, íbamos ahí a tomar un café, a comer algo, siempre había algo para comer. Y claro, los que organizaban ahí nos pedían ayuda, a ver quién puede ayudar, gratis naturalmente, porque para hacer un poco más sociabilidad entre latinos, para conocerse latinos, para armar una colectividad latina, y incluso cocinaba. Pero eso funcionaba antes mucho, ¿no? Lo de ayudar, lo de ser solidario en una especie de comuna o una especie de grupo de personas que procedentes de una misma... Todo el mundo era solidario, todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo tenía su trabajito en casa, porque había más trabajo para todos, entonces si tenés libre, lo hacías con hobby. Sí. Pero hoy en día no hay hobby, no hay nada, tenés que trabajar y ganar un poco de dinero. Antes cualquier cosa que hacías te da, caía el dinero del cielo. Amén. ¿Y cómo era la vida nocturna? ¿Había mucha vida nocturna en ese momento? O sea, comparado con la actual. Había mucha vida nocturna, bueno, nocturna austríaca. Claro, ¿qué le llaman nocturna? En Uruguay empieza a las 12 de la noche, acá termina a las 12 de la noche. Sí, claro,
los restaurantes estaban a full el lunes al mediodía, el lunes de noche, el martes al mediodía, el martes de noche, miércoles hasta el otro lunes. Todos los días, todos los restaurantes, todos los locales estaban llenos de gente. ¿Más que ahora? Más que ahora, ahora no hay nada. ¿De verdad? Sí, habían locales, por ejemplo, que nos contrataban, tenía un grupo latino de 6 personas y tocábamos los sábados y nos pagaba, digamos, dinero de hoy, 900 euros. Todos los sábados. ¿Y a qué se debe ese cambio? ¿Cuál crees que ha sido el motivo por el cual...? No, es que ahora esos locales o no existen o abren una vez por semana o entre la semana no va nadie y los viernes de noche solo tiene gente y los sábados de noche. ¿Y cómo puede ocurrir eso cuando hay realmente más población, cuando Graz ha crecido en población? Que así, y hay Sí, pero menos... creo que económicamente bajó o la gente tiene miedo, tiene esa mentalidad de por más que tenga dinero, no salimos acá, hay que ahorrar porque por las dudas, que no sé qué. Todos los restaurantes eran así. Yo tocaba también en un restaurante griego. Bueno, por una historia larga también, yo tocaba mucha música griega, Sí. incluso en Montevideo y en Buenos Aires. Y también me ofrecía ahí, tocaba música griega. Claro, para por ejemplo, un restaurante que nos pagaba a nosotros, no ganaba el dinero ese día con la orquesta que traían, con el público que venía o sea, él ganaba todo el mes y era un servicio que lo hacía con gusto para la clientela, porque él ganaba todos los días, ¿entendés? Si un restaurante pagaba 900, eran 6 músicos, si me pagaban 1000 euros o 900 euros a una banda, era porque no le costaba nada, de repente le costaba 3 horas del lunes, esos 900 euros. Hoy en día no hay nada toda la semana, el viernes está lleno y el sábado está lleno, o casi lleno. Juan Carlos, estaría contigo hablando horas, pero tenemos que... Días, siglos. Sí, la verdad es que es súper interesante. Encima, toda tu historia me parece súper interesante y llena de casualidades y de momentos súper interesantes. Te quería hacer una pregunta, no sé si te atreverás a contestarla, pero ¿a quién sentarías en esa silla en nuestro programa de viaje sin retorno? Si fuera una persona que digas, oye, esta persona de Latinoamérica lleva aquí muchos años y tiene muchas cosas. Seguro que se te ocurren muchísimos, ¿no? Pero ¿dirías alguno? Sí, bueno, una de las personas que mucho me ayudó y que conocí, Gleich am Anfang, desde el primer día. Claro, y que siempre tengo en contacto, fue Anaí Soto. Creo que no vive más en Graz, ¿no? No, Sulzbacher se llamaba, pero para mí es Anaí Soto. Ella vive en Linzen. En Linzen, creo que es. Linzen, sí. Pues intentaremos ponernos en contacto con... Sí, Anaí, con ella, ojalá para poder hacerle una entrevista. Sí, y aparte muy simpática, muy querida, y siempre estaba acá a disposición. Bueno. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Tu maestro. Y gracias. Espero verte pronto tocando y vamos a disfrutar sí. concierto bueno. Por favor, gracias por vernos, gracias por todo, por la invitación y no olviden de suscribirse, like, links, rechts. Suscríbase, abonnieren.